A ver, creo que si le pedimos a cualquiera de las personas que nos escuchan hoy que visualice Bolivia, las imágenes que le vienen a la cabeza están clarísimas. Sí, totalmente. Te dirán el Salar de Uyuni. Claro, el Salar o el lago Titicaca o la famosa Carretera de la Muerte. O sea, siempre pensamos en altura, en montañas y en paisajes áridos. Exacto, es la imagen de postal de siempre. Pero fíjate que es tremendamente paradójico porque estamos hablando de un país famoso mundialmente por no tener salida al mar y resulta que esconde en su interior una red inabarcable de auténticos océanos de agua dulce. Una barbaridad de agua, sí. Caudales inmensos, repletos de delfines rosados, peces de un tamaño descomunal y unas corrientes indómitas. Y claro, si esto se gestionara bien, tendría el potencial absoluto para convertir al país en una superpotencia mundial del ecoturismo. Pero por alguna razón, casi nadie habla de esto. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Y es una omisión geográfica y económica colosal, ¿sabes? La misión de nuestra exploración a fondo de hoy es precisamente analizar un conjunto de fuentes exhaustivas sobre este turismo fluvial boliviano. Queremos entender por qué una de las cuencas hidrológicas más impresionantes y ricas de toda Sudamérica sigue pues prácticamente oculta al resto del mundo. Que es una locura, vamos. Totalmente. Vamos a indagar en las experiencias únicas que esconden estos cauces y sobre todo a debatir qué piezas estructurales le faltan a Bolivia para dar ese salto definitivo en el mapa mundial. Porque la realidad es que el agua moldea la vida de ecosistemas y comunidades enteras allí. Y sin embargo, gigantes fluviales como el Mamoré, el Beni o el Itenes... que son inmensos. Claro, hay que poner las cartas sobre la mesa. Eso es. Hay que pasar un poco de la idea romántica del murmullo del agua a los datos puros y duros. Vale, vamos a desgranar esto. A ver. Según la documentación que manejamos de 2024, Bolivia recibió unos 985.000 turistas internacionales. Casi 1 millón. Exacto. Y a esto hay que sumarle el turismo interno, que movilizó a más de 3 millones de personas recorriendo su propio territorio. Vale. En total, esto generó alrededor de 740 millones de dólares para la economía nacional. Bueno, son cifras que, leídas en frío, puedan dar una falsa sensación de éxito. O sea, 740 millones de dólares representan una inyección de capital nada desdeñable para una economía en desarrollo. Sí, claro. Pero el contexto lo es todo aquí. Claro, suena una cantidad enorme, pero si analizamos la biodiversidad real del país, a mí me parece que es como tener el billete ganador de la lotería en el bolsillo y conformarse únicamente con cobrar el reintegro. Muy buena comparación. Sí. Nos tenemos que plantear si esa cifra es realmente el techo para un territorio que posee uno de los índices de megadiversidad más altos del planeta. Yo estoy convencida de que no lo es. Y tienes razón. Lo fascinante aquí es la ironía geográfica que mencionábamos al principio. Bolivia tiene una identidad histórica fuertemente marcada por su falta de costa, pero al mismo tiempo posee algo que decenas de países con miles de kilómetros de litoral envidiarían muchísimo. Ya te digo. Un sistema de ríos puros y salvajes que actúan como venas abiertas, fluyendo hacia el Amazonas y hacia la cuenca del Río de la Plata. La desconexión está en que esta inmensa riqueza hidrológica no se está traduciendo en una economía turística proporcional a su valor real. Ni de lejos. Y una vez establecido este abismo entre el potencial y la realidad económica, creo que ayuda mucho a quienes nos escuchan a hacerse una idea de la escala si le ponemos nombre y apellido a este recurso. Perfecto, sí. Porque a la hora de leer las fuentes, la red fluvial de Bolivia me ha parecido, fíjate, como un inmenso parque de atracciones natural. Ah, qué curioso. Sí, diseñado por la propia geología. Y es como si cada río principal funcionara como una zona temática distinta de ese parque, con su propia energía y sus propias reglas físicas. Es un enfoque muy útil para estructurarlo, la verdad, porque la diversidad orográfica de Bolivia obliga a los ríos a comportarse mediante mecanismos físicos radicalmente distintos. Claro. Si seguimos esa idea de las zonas temáticas basándonos en los datos, la primera sería la zona de máxima adrenalina, y este es el río Beni. Madre mía, el Beni. Y aquí hay que entender el porqué, claro. El comportamiento brutal de este río no es casualidad, se debe a una caída altitudinal vertiginosa. El agua nace en las cumbres nevadas de los Andes y en un trayecto relativamente corto se desploma hacia la llanura amazónica. O sea, coge muchísima velocidad. Exacto. Esa diferencia de cota genera una energía cinética tremenda. Va esculpiendo cañones profundos y creando rápidos extremos.
Es un entorno que reta a los kayakistas más experimentados del mundo. Ya me imagino. Porque claro, el volumen de agua choca violentamente contra los cuellos de botella geológicos. Pero a ver, si el agua baja con tanta violencia y es tan extrema, eso tiene que ser insostenible para crear una red de turismo a gran escala, ¿no? O para que haya vida ribereña tranquila. Claro, parece que todo fuera así. Parecería que todo el turismo fluvial en Bolivia tendría que ser de riesgo extremo, ¿no? Esa es una deducción muy lógica, y es exactamente por lo que la geografía boliviana es tan sorprendente, porque la cosa no se queda ahí. Menos mal. Una vez que esas aguas llegan a la planicie y se encuentran con otros afluentes, la topografía se aplana por completo. Y ahí entramos en la segunda zona, el río Mamoré. Vale, el Mamoré. Aquí la pendiente es mínima, lo que provoca que el agua pierda velocidad y el río se ensanche enormemente, creando meandros y lagunas. El Mamoré es la zona de contemplación. Es un río titánico de aguas lentas. ¡Qué maravilla! Y gracias a ese mecanismo de lentitud y amplitud, se convierte en el ecosistema perfecto para los grandes cruceros fluviales. Ah, claro. Y para la pesca deportiva de primer nivel. Hablamos del hábitat de depredadores acuáticos gigantes, como los dorados y los surubíes. Fíjate que el contraste es espectacular. O sea, pasamos de la montaña rusa a un balneario natural gigantesco. Totalmente. Y luego la documentación menciona las zonas fronterizas que añaden una capa de complejidad geopolítica y biológica fascinante. El río Itenes, por ejemplo, que hace frontera con Brasil. Sí, el Itenes representaría la zona de inmersión total en esta analogía tuya. Al hacer de frontera natural, ha mantenido áreas vastísimas casi intocadas por el desarrollo industrial. ¡Wow! Además, gran parte de estas aguas discurren por el departamento del Beni, que alberga uno de los humedales estacionales más extensos del planeta, y está reconocido como sitio Ramsar por la UNESCO. Que eso no es cualquier cosa. Para nada. Esto significa que es un humedal de importancia internacional, un gigantesco filtro de agua natural y una guardería para miles de especies. Y bueno, para completar este mapa conceptual, no podemos olvidar el río Pilcomayo. Cierto, el Pilcomayo. Este funciona como un conector biológico y cultural importantísimo. Baja desde los fríos Andes hasta fundirse en la inmensidad árida y verde del Gran Chaco. Es que entender esta maquinaria geológica es fundamental, pero sabemos que el turismo moderno no se conforma solo con admirar un mapa o con comprender la física del agua. No, ¿qué va? La gente busca experiencias, narrativas vivas, y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. A ver. Porque hay una historia en las fuentes que aterriza toda esta teoría. Ocurre cerca de Trinidad, navegando por el río Ibare, con un guía local llamado Don Marcelo. Ah, sí, la historia del Ibare. El relato describe cómo, en medio del atardecer, la superficie del agua se rompe de repente y aparece Elinia boliviensis. El famoso bufeo, el delfín rosado de agua dulce. Eso es, un delfín rosado, que ya de por sí suena a cuento, pero leyendo los detalles, lo fascinante no es solo el color, sino el aislamiento brutal que tiene. Exacto. Es una especie endémica que no se puede ver en ningún otro lugar del planeta. Y la razón detrás de esa exclusividad es pura biología evolutiva, muy ligada a la geología que acabamos de comentar. Hace millones de años, la cuenca amazónica tenía conexiones diferentes hacia el océano. Cuando la cordillera de los Andes terminó de elevarse, alteró el curso de los ríos. Y esto aisló a las poblaciones ancestrales de estos delfines en el interior del continente. ¡Qué locura! Y para sobrevivir en ríos que se desbordan inundando la selva, Elinia boliviensis desarrolló una adaptación increíble. A diferencia de los delfines marinos, el bufeo tiene vértebras cervicales no fusionadas. ¿Vale? ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues significa que pueden girar la cabeza 90 grados de lado a lado. ¡Ostras! Sí. Esto les permite maniobrar, nadar y cazar peces escurriéndose entre los troncos y las raíces de los árboles que quedan sumergidos durante la época de lluvias. ¡Qué pasada! Es una maravilla de la adaptación. Por eso, iniciativas locales como la Ruta del Bufeo son tan valiosas porque muestran algo que la evolución tardó millones de años en crear. Es que es un dato que te cambia la perspectiva por completo, la verdad. Y este enfoque de ir a lo singular y lo endémico nos lleva a otro modelo que mencionan las fuentes, que me ha encantado. ¿Cuál? La ruta del cacao al chocolate, en la región del Alto Beni. Otro ejemplo fantástico de cómo la vida humana y la economía se entrelazan con el río. Y es un ejemplo de manual para entender la diferencia entre el turismo extractivo y el turismo regenerativo. Claro. El turismo extractivo es aquel donde un gran conglomerado construye un hotel,
trae todo de fuera y los beneficios se van del país. Y dejan a la comunidad local solo los trabajos peor pagados, claro. Exactamente. Y el impacto ambiental. La ruta del cacao, en cambio, es turismo regenerativo y comunitario. Sí, Los visitantes llegan a través de las rutas fluviales directamente a las comunidades indígenas que cultivan cacao orgánico en las riberas. Aprenden el proceso bioquímico de la fermentación del cacao, conviven con los productores. y lo crucial aquí, dejan el dinero allí. Eso es, inyectan el capital directamente en la economía local. Claro, el dinero se queda en el origen. Es un modelo que incentiva a la propia comunidad a proteger el bosque y el río, porque ahora es su principal fuente de ingresos sostenibles. Tiene todo el sentido del mundo. Pero vamos a ver, si la geología es tan espectacular, si tenemos especies endémicas fascinantes, y si los modelos de turismo comunitario son tan redondos y éticos, llegamos al gran enigma de este análisis. La gran pregunta, sí. ¿Por qué esto no está lleno de visitantes? O sea, ¿por qué estas rutas son prácticamente invisibles a nivel global? Analizando los cuellos de botella que señalan las fuentes, esto me recuerda muchísimo al concepto de las dark stores o tiendas oscuras que vemos en el comercio electrónico moderno. Ostras, qué buena analogía. Desarrollemos esa idea porque encaja muy bien con el problema. A ver, tienes un almacén gigantesco, repleto del mejor inventario posible, con productos increíbles. ¿Vale? Pero resulta que tu escaparate digital, los algoritmos de búsqueda, solo muestran 3 o 4 productos básicos de siempre, que en este caso serían las montañas andinas, el salar de Uyuni y poco más. Claro, lo típico. Lo ha creado a lo largo de millones de años, pero digitalmente no existe. Si alguien desde Europa o Asia busca viajar a Bolivia en Internet, el ecosistema fluvial ni siquiera aparece como opción. Es que esa metáfora capta uno de los problemas fundamentales a la perfección. La invisibilidad digital es paralizante hoy en día. Si el algoritmo no te indexa, el turista internacional simplemente no te puede elegir porque no sabe que existes. Exacto. Pero el diagnóstico de las fuentes va más allá del plano digital, ¿eh? Choca de frente con la infraestructura física. Ya, ese es el otro gran tema. Intentar llegar a los santuarios naturales del río Itenés desde un centro urbano masivo como Santa Cruz de la Sierra sigue siendo una odisea logística. Faltan vías de acceso regulares y seguras. Un momento, fíjate que aquí veo un conflicto enorme. Dime, Siempre hablamos de la falta de carreteras como un problema para el turismo. Pero si empezamos a asfaltar superautopistas cruzando la Amazonía para que lleguen autobuses llenos de turistas, ¿no estamos destruyendo exactamente el ecosistema virgen y el aislamiento que vienen a ver? sí, claro. Hay una contradicción brutal ahí. Es un debate muy agudo, y de hecho es el gran dilema del ecoturismo mundial. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo llegas sin destruir lo que vas a ver? Exacto. La respuesta que plantean los expertos en desarrollo sostenible no es pavimentar la selva indiscriminadamente. La clave está en la conectividad multimodal sostenible. ¿Vale? No se trata de meter carreteras de 8 carriles, sino de mejorar aeródromos locales para vuelos en avioneta de bajo impacto y, sobre todo, profesionalizar el transporte fluvial. O sea, usar el propio río. Utilizar los propios ríos, claro, que son las carreteras naturales que ya existen, implementando embarcaciones modernas, seguras y menos contaminantes. Hombre, visto así, tiene mucho más sentido. Usar la infraestructura que la naturaleza ya ha puesto ahí. Exacto. Pero hay otro obstáculo muy terrenal que las fuentes de 2024 resaltan con mucha preocupación, y es la conflictividad social. Uy, sí, lo de los bloqueos. Durante ese año, Bolivia sufrió bloqueos de carreteras muy severos por tensiones internas. Y en la economía del turismo, la mercancía más valiosa no es el paisaje, ¿sabes? Es la certidumbre. Claro, la confianza del viajero de que todo va a ir bien. Precisamente. El turista invierte sus ahorros y su escaso tiempo libre. Si existe el riesgo latente de quedarse atrapado en una ruta durante días, sin poder llegar al aeropuerto para su vuelo de vuelta, pues el mecanismo psicológico es muy simple. Eligen otro destino, en otro país. Lógico. Los bloqueos no solo detienen camiones, dinamitan la confianza internacional, que luego tarda años en recuperarse. Es demoledor, la verdad. Y, sin embargo, leyendo a fondo el material, hay un cuarto factor que resulta ser quizá el más complejo y doloroso de todos, ¿sabes? Porque no tiene que ver con asfalto ni con algoritmos, sino con la propia identidad. Es un tema espinoso, ¿sí? Las fuentes señalan un desarraigo cultural interno alarmante. Hablan de cómo muchos bolivianos, especialmente en las zonas urbanas de los Andes o los valles,
Conocen con todo detalle las ruinas de Roma o las avenidas de Buenos Aires, pero jamás han pisado Trinidad o navegado el río Mamoré. Es un fenómeno sociológico tremendo que ocurre en muchos países, impulsado por un sistema educativo y mediático que a menudo mira hacia afuera o hacia el centro de poder político, Ujú. ignorando las periferias geográficas. Es una pérdida de identidad brutal. El mecanismo es simple. El orgullo nacional y el turismo interno son los cimientos de cualquier destino global. Totalmente de acuerdo. Si los habitantes locales no se apropian de su patrimonio natural, no lo visitan y no lo defienden, es extremadamente difícil convencer al mercado extranjero de que ese lugar tiene valor. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, tenemos un diagnóstico que asusta un poco. Invisibilidad digital, dilemas de infraestructura, inestabilidad social y desconexión cultural. Suena tormenta perfecta. Sí, pero no podemos quedarnos en la autopsia del problema. Hay que ver cómo se desatasca esto. Y sabemos que es posible porque las propias fuentes mencionan precedentes espectaculares, como el Parque Nacional Madidi, ¿Que es un ejemplo brillante, claro? que está atravesado por ríos navegables y se ha coronado como un caso de éxito rotundo en el ecoturismo mundial. ¿Qué plan o qué ruta de acción se está planteando para replicar esto a nivel nacional? Bueno, hay iniciativas institucionales que buscan generar ese cambio de paradigma. Las fuentes destacan un programa gubernamental llamado 200 años, 200 destinos turísticos. Ah, vale. El mecanismo central de este programa es auditar, certificar y dar visibilidad oficial a nuevos lugares, intentando generar lo que en economía se llama demanda inducida. O sea, si lo pones en el mapa, la gente irá. Es decir, si pones un destino en el mapa oficial y mejoras sus condiciones básicas, el flujo de visitantes comenzará a generarse por sí solo. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general, certificar destinos en un papel no sirve de nada si no se consolidan 3 pilares operativos fundamentales. Vale, vamos con el primero de esos pilares. El primero es la conectividad estratégica de la que hablábamos. Establecer una red de vuelos regionales asequibles y frecuencias estables, combinada con ese transporte fluvial turístico organizado y regulado. Claro. Si la logística para llegar requiere planificar como si fueras a una expedición científica del siglo XIX, el destino nunca pasará de ser un nicho marginal. Tiene toda la lógica. El segundo pilar supongo que tiene que ver con el capital humano, ¿no? La gente que está allí sobre el terreno. Así es. Es la profesionalización extrema de los guías locales. El ecoturista moderno es exigente e informado. No basta con alguien que sepa navegar el río. Se necesitan profesionales multilingües que entiendan la biología de los ecosistemas, Sí, sí. que puedan explicar por qué el bosque inundado es vital para el ciclo del carbono, o que dominen la botánica tradicional de las comunidades indígenas. El valor añadido de la experiencia reside en el conocimiento transmitido. Y el tercer pilar, que yo creo que hoy en día es el campo de batalla definitivo para cualquier país, es el famoso storytelling, la narrativa. Totalmente crucial. Bolivia necesita reescribir la historia que le cuenta al mundo. Históricamente se ha vendido casi de forma exclusiva bajo la narrativa de la altitud. La cultura andina, el lago Titicaca, el salar. Que está muy bien, pero falta la otra mitad. Exacto. Tiene que proyectarse con la dualidad de su geografía real. Debe mostrarse como el gran corazón húmedo y palpitante de Sudamérica, el lugar exacto donde nacen las aguas puras que a miles de kilómetros de distancia terminarán bebiendo millones de personas en todo el continente. Qué bonito eso. Esa narrativa de ser el origen del agua es de un poder magnético incalculable. Fíjate que cambia por completo las reglas del juego. Ya no eres solo un país de montañas estáticas, eres el motor vivo que bombea el agua de una región entera. Eso es. Para ir sintetizando un poco este análisis, creo que es vital quedarse con esa imagen en movimiento. Los gigantes de los que hemos hablado hoy, el Mamoré, el Beni, el Itenes, el Pilcomayo y también otros colosos que se mencionan por ahí como el Madre de Dios o el Ichilo, no son meros accidentes geográficos. No, en absoluto. Son autopistas biológicas, corredores que conectan culturas milenarias y mantienen con vida selvas que regulan el clima global. Son el sistema circulatorio de una parte inmensa del planeta. Y basándome en toda esta documentación, esto plantea una reflexión final que me gustaría dejar en el aire, para quienes nos escuchan. A ver. Mirando un poco más allá de los ingresos turísticos de este año o del que viene, a nivel global, el agua dulce, limpia y libre se está convirtiendo rápidamente en el recurso más crítico, escaso y estratégico de la humanidad. Totalmente. Hoy en día, todos los titulares económicos sobre Bolivia giran en torno a los minerales o las enormes reservas de litio bajo los salares.
Pero la verdadera riqueza, incalculable del país a largo plazo, podría no estar bajo tierra, sino fluyendo sobre ella. Es una perspectiva fascinante. Imaginar que el futuro económico pase por ser el último gran santuario global de ecoturismo de agua dulce. Es que piénsalo en términos de escasez futura. Llegará el momento, quizá en unas pocas décadas, en el que preservar ecosistemas fluviales intactos sea considerado el mayor activo económico de una nación, muy por encima de cualquier yacimiento mineral o destino tradicional de playa. Ojalá, la verdad. Cuando el agua pura se convierta en el lujo definitivo, tener estos ríos vivos será tener el tesoro más codiciado del mundo. Es una reflexión que da para pensar largo y tendido. Hemos pasado de ver simples líneas azules en un mapa a comprender los complejos mecanismos biológicos, económicos y sociales que hacen de estos ríos un universo fascinante y lleno de potencial. Una barbaridad de potencial, sí. Ha sido una exploración realmente reveladora. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis, por ayudarnos a navegar a través de los datos y, sobre todo, a entender los cómo y los porqués de este tesoro oculto. Ha sido un placer desgranar toda esta información. Yo encantado. Ojalá sirva para que la próxima vez que se mire el mapa de Sudamérica, no solo se vean montañas, sino también ese inmenso y vital corazón de agua. Sin ninguna duda. Nos despedimos por hoy con muchas ideas nuevas rondando la cabeza y con ganas de seguir investigando cómo funcionan las piezas de nuestro mundo en la próxima charla. Hasta pronto.